días a todos y todas y todos los que están hoy presentes. Todos los que están hoy presentes. Realmente iniciativas como estas son muy gratificantes y muy poderosas y necesarias en esta instancia. Así que voy a tratar de hacer una exposición no muy larga, 25 minutos, así después damos paso a una conversación que me parece que es también un poco lo más interesante. Bueno, primero, digo, la idea de hoy es poder hablar de algunos nuevos emergentes, entre ellos poder detallar o hacer o desarrollar un poco más en profundidad a la economía popular, pero me parece que para eso es necesario primero situarnos. Estamos obviamente atravesando una pandemia y si uno rastrea un poco la historia, siempre cuando hubo enfermedades, hubo pandemias, el caso de la peste bubónica en la Edad Media, el caso de la peste amarilla, la sífilis, de alguna manera son momentos, son puntos de inflexión en la historia de las sociedades, ¿sí? Las sociedades nunca vuelven a ser las mismas después de un proceso de tal adversidad, y por lo general también son momentos que de alguna manera visibilizan cuáles son las desigualdades que están latentes, cuáles son las desigualdades que están manifiestas, y pone en evidencia los valores que predominan en un determinado momento histórico y cuáles son las hegemonías que se están desarrollando en ese tiempo. Entonces creo que desde esa perspectiva uno puede decir, bueno, qué corrientes, qué tradiciones ha visibilizado hoy el COVID-19. Planteando que me parece que estamos en un momento de transición, por lo menos como todo momento de transición es un momento de disputa, es un momento donde hay una crisis, y creo que en las crisis son las tierras más fértiles para producir conocimiento. Yo creo que el rol del pensamiento crítico hoy es comprender fenómenos que son inéditos, pero además producir más que reproducir. Cuando salió Sopa de Jugán, que fue un dossier de varios teóricos europeos, fue interesante, fue provocador en muchos aspectos, pero también yo preguntaba qué aporte podemos hacer desde América Latina, es decir, cómo el pensamiento crítico, cómo los sociólogos, los politólogos, los trabajadores sociales, los comunicólogos, es decir, quienes formamos parte del ámbito universitario, nos animamos también a producir nuevas categorías teóricas, ¿sí? Y animarse a producir nuevas categorías es una invitación a la incomodidad y a la equivocación. Pero yo creo que a veces tenemos que evitar la tentación de ir a reafirmar teorías previas para explicar un fenómeno, ¿no? Algo que por lo general yo lo noto mucho en Agamben, esta idea de siempre pensar la excepcionalidad como un sinónimo de que hay un Estado autoritario, y más bien recuperar, si algunos pensadores, que hoy lo voy a hacer un poco en mi exposición, desde una mirada crítica, pero con cierta apuesta a que el pensamiento crítico es un pensamiento que esté situado aquí a esta hora y que produzca teorías, ¿sí? Me parece que estos son los momentos donde más hay que reflexionar en un momento de crisis, ¿sí? Hay que reflexionar desde un lugar activo porque de estas reflexiones que vayamos teniendo, de estas nuevas producciones de conocimiento, es donde van a derivarse las próximas políticas públicas, es de donde van a surgir también distintos procesos de emancipación, donde van a surgir nuevos marcos de referencia. Entonces me parece que es clave pensarlo en ese sentido. Yo creo que, dicho esto, que también los procesos, las catástrofes, son momentos donde aparecen procesos de estigmatización, que luego voy a hablar, porque creo que gran parte de estos nuevos emergentes sufren esos procesos de estigmatización, es decir, rápidamente se construye un nosotros y un ellos, los enfermos versus los sanos, los que están infectados versus los que no están infectados, de quién es la culpa del coronavirus. Entonces ya aparecen expresiones de derecha situando que la culpa es de los inmigrantes africanos, aparecen expresiones situando que la culpa es de los inmigrantes, ¿cómo se llama?, afrodescendientes, o que la culpa es de China. Entonces aparecen distintos procesos de estigmatización social, o algo que, como ustedes saben, en las redes sociales solemos llamar otra idea negativa. Yo esto lo voy a explicar después, pero sí me gustaría pensar, como para tirar como un título, que gran parte de estos procesos de estigmatización hoy lo sufren los más vulnerables. Y que en nuestro país, en nuestra región, se traduce en algo que lo trabaja muy bien Pita, que es la idea del racismo criollo, ¿sí? Somos una sociedad donde hay un racismo sin racista.
Es decir, existe una estructura racista, pero nadie se asume como racista. Y un racismo criollo que es la continuidad de la lógica de la civilización o barbarie. Un racismo criollo que ha planteado una cantidad de categorías peyorativas, el negro, el choriplanero, el vago, el populista, es decir, podría situar un montón de categorías peyorativas en las cuales de alguna manera se tiende a estigmatizar y a quitarle al otro y a ir a lo que Chantal Mouffe llama el antagonismo en vez del agonismo, ¿sí? Entonces no tenemos una democracia agonal, pasamos a tener una democracia antagónica. Bueno, de esto después voy a volver, pero sí me parecía que estaba bien hacer un breve repaso de que creo que estamos en un momento de disputa en el cual estamos en una dilema sobre si la salida de esta pandemia va a ser con más discursos de odios y va a ser con un nuevo proceso de concentración de las élites y del establishment, o por el contrario, la salida de esta pandemia va a ser con más Estado, más democracia, más derecho y repensar un nuevo orden mundial. Había un teórico, Jameson, que decía, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? O sea, nosotros estamos permanentemente, hay series de Netflix que nos hablan de que se puede terminar el mundo por una pandemia, por un maremoto, por una invasión alienígena. Sin embargo, son pocas, por no decir ninguna, las que nos dice que se puede pensar un mundo con un modo de producción distinto al capitalismo. Entonces, estas distopías o utopías que se construyen, capaz que hoy decir postcapitalismo puede sonar a mucho, pero uno podría decir postneoliberalismo. Bueno, capaz que pensar en un esquema postneoliberal en los próximos años sea algo un poco más realizable. Bueno, para meternos ya de lleno, me parece que lo primero que tenemos que observar cuando hablamos de nuevos emergentes, digo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo básicamente a actores sociales o políticos que cobraron un renovado protagonismo en el siglo XXI, no porque antes no existieran esas demandas, sino que sobre todo en Argentina y en América Latina pasan a irrumpir en el escenario político y social, pasan a desbordar ciertos centros urbanos y pasan a instalar una nueva agenda, ¿sí? Y a mí me parece que acá hay algo que es importante mencionar, que vivimos, o el siglo XXI fue un siglo que tendió a la hiperfragmentación de la sociedad, ¿sí? Y en esta hiperfragmentación de la sociedad también hubo una hiperfragmentación de las demandas sociales. Y de alguna manera esa hiperfragmentación de las demandas sociales construyó cierta horizontalidad, ¿sí? ¿En qué sentido horizontalidad? En el siglo XX era muy común pensar la idea de que había demandas de primera y otras de segunda, ¿no? Que había luchas que eran consideradas de primera y otras luchas eran consideradas de segunda o periféricas, ¿no? La lucha por la jornada laboral de 8 horas era una lucha considerada primordial, y la lucha por el medio ambiente, si uno se ubica en el siglo XX, era más bien una lucha de segunda, subordinada, incluso muchas veces esas luchas eran dentro de los propios proyectos de emancipación, eran puestas en un lugar de poco protagonismo. Si partimos de la premisa que vivimos en sociedades hiperfragmentadas, esa idea de lo primero, lo segundo, incluso si vamos a nuestra Constitución Nacional, ¿no? La oleada de derechos, la primera oleada de derechos es los derechos civiles, luego vienen los derechos colectivos, el derecho al trabajo, y finalmente aparecen los que se llaman los derechos de la tercera generación, ¿no? Por ejemplo, el derecho al hábitat, al buen vivir. Entonces, yo creo que eso en el siglo XXI es más relativo, ¿sí? Es decir, me parece que cada grupo social puede autopercibir su lucha como de primera o de segunda. Porque hay un fenómeno que para mí es clave, que es pensar a la autopercepción por encima de la percepción, ¿sí? ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando uno agarra estadísticas, cuando uno agarra determinados datos duros, ¿no? Nos dice, bueno, tal población está bajo la línea de pobreza, ¿no? Y creo que solemos caer en el error de que porque el dato duro nos dice que esa población está debajo de la línea de pobreza, damos por supuesto que esa persona se asume como pobre, por ejemplo, para citar un ejemplo. Sin embargo, el 80% de nuestro país, la Universidad de San Martín hacía esta investigación hace unos años, se considera de clase media.
Entonces, ¿cómo puede considerarse de clase media el 80% si sin embargo el 80% no está en una situación por encima de la pobreza? Bueno, porque la autopercepción de un sujeto social está por encima de su posición económica. Es decir, puede haber una persona que está en una situación de vulnerabilidad, que está en un, no sé, en un lugar de mucha marginalidad y sin embargo sus valores, sus formas de autopercibirse pueden estar disociadas de esa situación económica. Digo esto porque yo les decía, estamos en sociedades, me parece, como lo podemos decir, hiperfragmentadas, donde hay un crecimiento de la diversidad, donde hay un crecimiento de eso que Hannah Arendt llamó la soledad en masa, ¿no? La soledad en masa, Hannah Arendt hablaba de este proceso, que después lo retoma Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, cuando dice, somos seres en permanente estado de hiperconexión, pero sin embargo cada vez más solitarios. ¿Sí? La comunicación actual en el enjambre digital, él denomina este concepto, el enjambre digital, se basa en la no escucha. Entonces, de alguna manera, esta suerte de seres hiperconectados, pero cada vez más solitarios, tiende a poner al individuo en una situación de fragilidad. ¿Sí? Ustedes recordarán la famosa idea de Bauman de la modernidad líquida para poder dar cuenta de un periodo histórico en el cual la idea del para siempre, del matrimonio para siempre, de la familia para siempre, digo, entra en crisis, y la propia lógica de la globalización supone un vértigo, un cambio en el espacio-tiempo, una aceleración en los tiempos, que hace que eso produzca una crisis, ¿sí? Hace que todo se vuelva líquido. Bueno, este proceso se profundizó. Entonces, incluso no es casualidad que en esa profundización hoy aparezcan renovados discursos de derecha que frente a esa seguridad perdida que tiene el sujeto social hiperfragmentado, propongan recuperar las estructuras primarias, la familia, la patria, la propiedad, es decir, volver a la estructura primaria para hacerle frente a esa seguridad perdida. Pero sin ánimo de irnos por las ramas, yo decía, bueno, aparecen nuevas demandas. Esas nuevas demandas, de alguna manera, no está tan claro cuál es primera, cuál es segunda, sino que es más dinámico y que en este proceso de autopercepción los distintos grupos van tomando distintas formas de asumir su demanda como centro. Algunas de esas nuevas demandas que han irrumpido con fuerza. Bueno, los feminismos, sin duda, sí, claramente, por lo menos en nuestro país y en muchos otros países, ha sido una de las luchas que ha desbordado y que los centros urbanos y que ha puesto una nueva agenda de derechos. La economía popular fue otra. La lucha contra el cambio climático, o capaz de una mirada un poco más ambiental, más amplia, la cuestión ambiental. Los inquilinos, digo, vemos que hay lugares donde este proceso de urbanización, en nuestro país más del 93% vive en las ciudades y a nivel mundial el 82%, y si volvemos a la idea de Hannah Arendt, hay un proceso en el cual cada vez estamos más cerca físicamente, nos apilamos en megas urbes, y sin embargo cada vez estamos más lejos socialmente, ¿sí? O sea, te apilás en un edificio pero no te hablas con tu vecino, entonces es esa mega concentración de alguna manera es contradictoria con un proceso de socialización, ¿sí? Entonces, me parece que estas nuevas demandas han transformado profundamente las subjetividades. Que esto no quiere decir, y esto me parece importante aclarar, caer en un relativismo. No sé si ustedes han visto la discusión un poco entre Zizek y Laclau, cuando Laclau habla de las cadenas equivalenciales y la transformación de las demandas democráticas. Es decir, esto no quiere decir que haya una sociedad hiperfragmentada, no significa caer en el esquema Toni Negri y Hart de pensar que eso significa que no hay un centro de poder, o eso significa que el capitalismo como tal y el modo de producción capitalista, si se quiere, desde una perspectiva más marxista, es decir, de forma de explotación y en su acumulación, no sea el centro del poder, no sea el centro de la discusión. Por el contrario, lo que sí es cierto es que cambió el patrón y el modo de acumulación del capital. Y esto es lo que ahora me voy a empezar a detener un poco más. Hoy atravesamos, como señala David Harvey, un capitalismo que acumula por desposesión. ¿Sí? Por desposesión de los cuerpos, por desposesión de los recursos naturales, por desposesión de la tierra, por desposesión de las soberanías. Este capitalismo que acumula por desposesión
este capitalismo que claramente no solo desplazó el capital financiero al capital productivo, sino que a su vez hay una segunda faceta, que es el capital productivo asumió las lógicas de la financiarización, ¿sí? Entonces no es solamente como un desplazamiento de un capital por el otro, de la industria, de la bolsa de comercio desplaza a la fábrica de mi abuela, sino que a su vez los capitales productivos fueron asumiendo una lógica de financiarización, ¿sí? Que en nuestro país lo vemos claramente, lo vemos en el sentido de que tanto los grupos locales concentrados, con los que hoy estaban en el coloquio de ideas, en alianza con los capitales extranjeros, hicieron un proceso de reprimarización, extranjerización, un proceso de transnacionalización del capital, que entre otras cosas va a traer como alguna de sus consecuencias el desempleo como forma estructural y va a traer como una de sus consecuencias la fuga de dólares y la fuga de divisas es mucho más redituable que la inversión. Hay una suerte de lo que algunos llaman como la pereza inversora. Mientras que la máxima del capital es que cuando tengo más ganancia, más invierto, acá sucede que tenés ganancia, igual invertís poco. Entre otras cosas, invertís poco porque ese proceso de oligopolización y ese control que tiene sobre los peces en este nuevo patrón de acumulación por desposesión hace que sea más redituable otro tipo de lógicas. ¿Sí? Algunas que estamos transitando, si yo, para detenerme un segundo, por ejemplo, ahora capaz que muchos habrán visto en Netflix la serie El dilema de las redes sociales, parte de este nuevo patrón de acumulación es también lo que se llama un proceso del algoritmo, ¿sí? De los datos como nueva mercancía del valor, en la cual, para poner un ejemplo sencillo, yo voy al supermercado, pongo la tarjeta de crédito, bueno, el capital ¿cómo acumula? Acumula por el producto que yo compro, va a acumular por los intereses que a mí me cobra y va a acumular también por mis datos, ¿sí? Por los datos de mi tarjeta que van a quedar registrados. Entonces, de alguna manera, el algoritmo y estas nuevas corporaciones digitales que fueron concentrando nos marcan esta nueva etapa, ¿no? En el siglo XX era la industria petrolera, por ejemplo, las principales ricos, por decirlo de una manera, y hoy son las corporaciones tipo Facebook, Amazon, Google, etc. Entonces, todo esto para decir que estamos en un momento de la historia en el cual se producen cada vez más bienes simbólicos y cada vez más bienes materiales, sin embargo cada vez se necesita menos mano de obra. En este contexto es que aparece la economía popular, ¿sí? Y cuando los movimientos sociales señalan que la economía popular llegó para quedarse, y que a diferencia de los 90, cuando surgían los primeros movimientos piqueteros, que tenían una lucha un poco más reivindicativa y cortoplacista, y hoy por el contrario son movimientos que fueron a institucionalizarse y a hacer un planteo más de fondo, yo creo que tienen razón. Es decir, en la medida que el modo de acumulación del capitalismo cambió, que el desempleo se volvió estructural, que hubo un fenómeno de exclusión de grandes sectores, eso hace que la idea del viejo estado de bienestar keynesiano parezca más una nostalgia que una perspectiva de la construcción de un imaginario posible. Entonces acá vamos a empezar a precisar un poco más los conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía popular? Bueno, cuando hablamos de economía popular, entre muchas definiciones podemos decir, es una forma de organización económica y social que asumen trabajadores de forma individual o de forma colectiva, son procesos de intercambio, de comercialización, para poder lograr ciertos ingresos y poder subsistir. Básicamente, dicho de otro modo, trabajadores y trabajadoras que quedaron excluidos del mercado formal, por este proceso que yo hablaba del capitalismo de acumulación por desposesión, del capitalismo de finanzas, de la destrucción de las industrias, y que quedan excluidos del mercado formal y que se reinventan su trabajo, se reinventan su laburo. Frente a esa exclusión, se ven obligados a reinventar su trabajo y su laburo. Ejemplos más básicos, un cartonero. Un cartonero que está 12 horas en una ciudad haciendo una tarea de reciclado, un cuentapropista, un vendedor ambulante, alguien que hace changas. Entonces, acá nos lleva a una segunda cuestión que es diferenciar entre trabajo y empleo, que son dos conceptos que se suelen confundir, a veces por la propia dinámica, y otras veces me parece que hay una confusión a priori que responde a cierta perspectiva teórica. Entonces, una cosa es el empleo y otra cosa es el trabajo. El empleo es, como sabemos, una relación formal, ¿sí? Es los descuentos jubilatorios, los aportes, en términos de la ley del contrato de trabajo, el derecho administrativo, la ley de empleo público,
una relación de dependencia, o bueno, cuando alguien está en una situación de negro, hay esa relación de dependencia, simplemente que no está blanqueada, pero hay esa relación, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo, es un concepto más amplio. Yo soy docente universitario, me descuentan mi salario, estoy en un empleo formal. Sin embargo, el cartonero que estuvo 10 horas en la ciudad recolectando basura también estuvo trabajando, también estuvo produciendo, ¿no? En los términos que por general siempre el mercado nombra producir. Entonces acá aparece una discusión de que justamente cuando los movimientos sociales dicen no queremos planes, queremos que se reconozca un trabajo que ya hacemos, si ese trabajo ya existe. Hoy en nuestro país se calcula que es alrededor de 4 millones de personas. Estamos hablando de un volumen importante. Nosotros tenemos una población económicamente activa de 23 millones de personas, tenemos alrededor de 6 millones, 7 que son asalariados privados, luego tenemos 4 millones de empleo público. Bueno, y esto el IFE lo demuestra. Entonces, ahí aparecen los informales. Bueno, pero dentro de la informalidad hay que empezar a desglosar, porque está el que porque está desocupado, el que porque está en una situación en negro, en relación de dependencia, y está el trabajador de la economía popular. Que el trabajador de la economía popular se reinventó su propio laburo. Entonces no está en una relación de dependencia en el sentido clásico. Después, y cuando lo tengan esta charla con Alex Roy, él también seguramente le va a contar un poco esta nueva tesis que es pensar que hay un patrón oculto. Pero eso dejémoslo para otro momento. Pero para que les quede ahí el título del patrón oculto. Pero la idea básicamente es que hay un ejercicio de autonomía, de autogestión en el trabajador de la economía popular. ¿Sí? Cuando en una barriada se juntan 5 laburantes y arman una pyme sin legalidad, por decirlo de una manera, y paran un comedor popular, y en ese comedor popular dan una copa de leche, y también después salen a cartonear, y con esos cartones que juntan se hacen unos mangos, se hacen la diaria, como se suele decir, bueno, está habiendo un proceso de producción y de trabajo. Entonces, ahí podemos decir que en la economía popular se complementa la idea que los medios de trabajo, los medios de producción, por lo general están en el barrio, ¿sí? Es en el propio barrio donde estos trabajadores van construyendo. Entonces, en el proceso de concentración económica que hace el capital, en el desplazamiento del capital productivo por encima del capital financiero, aparecen los nuevos excluidos, los nuevos invisibles, ¿no? ¿Se acuerdan que Marx, creo que era en el 18 Brumario, ahora no, la cuestión judía dice todos los sólidos se desvanecen en el aire y todo lo profano es sagrado, ¿no? Entonces, de alguna manera, estaba dando cuenta de un movimiento por el cual se podía dejar de desnaturalizar al capitalismo como si fuese lo invencible y pasar a visibilizar un nuevo sujeto social que, como todos y todas sabemos, estaba claramente identificado con el trabajador en el sentido del trabajador industrial o proletario. Bueno, me parece que hoy estamos en un proceso donde hay que identificar, hay que visibilizar quiénes son los invisibles del siglo XXI. Y me parece que este sujeto es múltiple. ¿Sí? Este sujeto está, si la sociedad está hiperfragmentada, también estos sujetos son parte de esa hiperfragmentación. Entonces, como sabemos, en nuestra región pasa algo muy significativo, que a diferencia de Europa, donde la informalidad es escasa, en todo caso el mayor. Fíjense en qué curiosidad esto, ¿no? Nuestro país es uno de los países que menos despidos hubo en el ámbito formal, ¿sí? Es uno de los promedios más mínimos de promedio histórico de despido. Entre otras cosas, por que el gobierno prohibió los despidos, en el caso de las suspensiones se elevó la indemnización al 75%. Entonces, ahora bien, tenemos lo otro, que es que tenemos cada vez la tendencia es que va a crecer más el trabajo informal y cada vez la tendencia es que va a crecer más el trabajo de la economía popular. En menos de 2 meses, el RENATEP, el registro de trabajo de la economía popular, tuvo 1 millón de registrados en 2 meses en pandemia, o sea, arrancó hace 2 meses, es un montón. Y tenemos relevados 4.300 barrios populares, ¿sí? con el RENAVAP. Entonces, me parece que esto, desde una mirada, si quiere, más económica, pero también podríamos sumar la mirada más política, cuando los movimientos sociales plantean somos lo que faltan, o tierra, techo y trabajo, o el Papa Francisco en el Laudato Si habla de los poetas sociales. Bueno, está planteando de alguna manera que este fenómeno de la economía popular va en relación a un fenómeno político, ¿sí? Es un sujeto social que no solo produce trabajo, sino que a su vez quiere constituirse como actor político. Quiere constituirse primero como un actor que defiende sus intereses, con la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular,
exige ir a paritarias, exige tener un monotributo social, digo, tiene una serie de reivindicaciones y a su vez es un actor que quiere empezar a participar de los procesos políticos, ¿sí? De los procesos institucionales. Hoy en este dilema que atraviesan los movimientos sociales, en gran parte por ser parte del Estado y por parte de estar por fuera del Estado. Y me parece que es muy interesante cómo se va resolviendo esta tensión, ¿sí? García Linera siempre habla de que existen tensiones creativas en los procesos populares y que estas tensiones son creativas en la medida que dinamizan al bloque histórico, ¿no? En términos gramscianos aparece el nuevo bloque histórico, entonces si esas tensiones son creativas en la medida que dinamizan. Bueno, yo creo que eso es una tensión creativa. ¿Qué sucede en los movimientos sociales cuando les toca ocupar el Estado? Y hasta me animaría a decir, si no habría que poner un poquito en tensión, cierta idea liberal que creo que solemos comprar con las dos manos, siempre en los ámbitos universitarios, y en general, que es la idea de esa frontera tan separada entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? Esa idea muy liberal de que por un lado está la sociedad civil y por otro lado está el Estado, y que incluso también, desde algunas perspectivas de izquierda las tenemos, yo creo que eso es más poroso, ¿sí? Que esa frontera está un poco más en tensión. Bueno, volviendo a la economía popular, yo creo que hoy en nuestro país y en esta situación de emergencia que nos toca, aparece esta idea de, bueno, los sectores estratégicos para salir de esta crisis, para mí sin dudas uno va a ser la economía popular, la construcción, la industria del conocimiento, la economía de plataformas. Yo creo que ahí hay un punto, y hay un punto donde también lo que la economía popular hoy plantea, el modo de trabajo, que son las unidades productivas, bueno, es hacer alianzas con el sector privado y hacer alianzas con el Estado. ¿Sí? ¿Qué tipo de alianzas? Bueno, primero evitando los intermediarios. Si las grandes empresas producen alimentos y esos alimentos llegan directamente a las trabajadoras de la economía popular y eso lo pueden vender en las ferias populares, abarata mucho el costo que se producen de todos los intermediarios. Lo mismo al revés, si vos tenés una comunidad agrícola o casa de agricultura familiar, hace productos sin agrotóxicos, que eso pueda estar en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados. Otra manera, el tema de la vivienda. Nosotros, volviendo a lo que decíamos antes de las grandes ciudades, la lógica sería empezar a descomprimir las grandes ciudades, empezar a armar polos productivos, ¿sí? La lógica de seguir llenando las ciudades es una lógica que plantea el mal vivir, plantea la construcción de lugares que no terminan de tener derecho al acceso a la ciudad. Entonces, ahí aparece un planteo novedoso que es la idea de hacer 1 millón de viviendas y 1 millón de chacras. Para poder hacer eso, hacerlo mediante inversión pública entre el sector privado y los trabajadores de la economía popular. O un tercer punto, que capaz es uno de los más conocidos, que es el que tiene que ver con la idea de los fideicomisos o de los fondos, ¿sí? Vos pones un fondo, un fideicomiso, en el cual participa el Estado, participan los sectores privados, que puede ir destinado, por ejemplo, a cuestiones de medio ambiente, limpieza de arroyos, reciclado urbano. Después me parece que hay otro punto, y ahora sí, con esto ya creo que debería ir un poco redondear la primera parte, que es central. Ustedes saben que siempre en el campo académico solemos hablar del I más D más I, ¿no? Investigación más desarrollo más innovación. Por lo general, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el 70 se solía utilizar el I más D. Entonces, los grandes laboratorios apostaban a la investigación y al desarrollo mediante determinadas inversiones, mediante combinaciones entre recursos humanos y proyectos científicos. Y a partir de los 90 aparece con fuerza la idea de invertir también en innovación, ¿no? Y como sabemos, la diferencia entre innovación e investigación es que en el caso de la investigación son procesos rigurosos del campo científico, son procesos que necesitan acreditación académica, son procesos que necesitan que la comunidad científica los avale, y en el caso de la innovación, no, la innovación está ligada a cierta idea más creativa, a cierta idea, muchas veces puede venir del campo de las artes. Bueno, yo creo que hoy los saberes populares que se tienen de la economía popular son absolutamente innovadores, ¿sí? Y acá obviamente que el neoliberalismo banalizó la idea de la innovación, ¿no? Con esta idea de la falsa, de la meritocracia, esta idea de que la innovación es un joven creativo que en un garage se le ocurre hacer un software, ¿no? Cuando sabemos que eso no es así, si las creaciones llegan a buen puerto, cuando hay inversión, cuando hay un sistema de ciencia, cuando hay infraestructura, cuando el ámbito público con el ámbito privado definen determinadas políticas, si no la creación es un hecho aislado, ¿no? La meritocracia, si no hay condiciones de igualdad, es una ilusión, es una estafa, por decirlo de alguna manera.
Pero decía esto para entender que, bueno, dentro de la economía popular hay muchos saberes que están en juego. Si hay una producción de saberes constante, el que es electricista, el que es tornero, el que es albañil, el que sabe cómo poner una huerta, esos saberes están en los barrios, ¿sí? Y están desaprovechados. Entonces, me parece que esto es un poco lo que vamos a empezar a discutir en los próximos tiempos, porque de alguna manera, o sea, esta discusión que ahora aparece entre salario universal o ingreso ciudadano, está en esto, ¿no? Una mirada que dice, bueno, un ingreso ciudadano irrestricto para todos y todas, esta transferencia monetaria a la población, y el otro planteo que es, bueno, no, un salario universal, porque el salario universal reconoce que esa persona ya está trabajando. Parece una cuestión semántica, pero vamos a ver que no lo es, ¿sí? A su vez, me parece que esto que hemos planteado tiene una segunda cuestión a tener en cuenta, que es que estamos en... Esperen que tomo un poquito de agua. Que estamos en un momento donde también fueron cambiando las formas del trabajo, o sea, en el sentido de Foucault, el trabajo partía del sistema del encierro y tomamos Perón del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, bueno, había un trabajo y había una casa, ¿no? Ahora parece que la casa es tu trabajo y es más yendo de la cama al living, como diría Charlie. Entonces, en esta nueva agenda que aparece, ¿no? Y aparece una nueva agenda en disputa, el teletrabajo, el derecho a la desconexión, el impuesto a la fortuna, reformas tributarias, zoonosis. Estamos en este momento dando esta discusión, donde hay nuevas agendas que han aparecido. Dentro de esas nuevas agendas aparece la economía popular. Me parece que en ese marco es un nuevo emergente sin dudas, que podemos también, digo, a mí hay un punto que me parece interesante, ¿no? Cuando yo le decía esto de la imaginación, no en un sentido cursi de la palabra imaginación, sino de, a ver, si nosotros nos fuéramos a 200 años atrás y un trabajador hubiera dicho que quería vacaciones pagas, parecía una locura, ¿sí? Hoy es un hecho, se puede respetar o no, pero es un hecho. En un momento las burguesías tuvieron que ceder derechos, porque si no hubiera habido estallidos sociales, y los hubo, que no podían controlar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no pasar por una agenda más ofensiva? Entonces, ¿cuáles deberían ser los próximos reclamos, las próximas demandas para los tiempos que se vienen, ¿no? Y aparece el impuesto a la fortuna, aparece el derecho a la desconexión, aparece en algunos lugares la jornada laboral de 6 horas. Bueno, va a tener que haber una discusión, porque vuelvo a una idea de que yo creo que estamos en un momento de disputa, en un sentido de que se está disputando la próxima hegemonía de los próximos 20, 30, 40 años. Entonces, si partimos de la base de que el neoliberalismo es un proyecto económico, pero también cultural, por lo tanto que necesita de narrativas culturales para poder aplicar sus políticas de ajuste, va a haber que buscar también una idea de cómo se construye una nueva narrativa que esté ligada a poder pensar estos sectores, ¿no? Y dos cuestiones más que me parece importante marcar, es que esto lo vamos dando en el marco de pensar que la economía popular no es renunciar a la idea de que uno quiere un pleno empleo, a la idea de que uno quiere un estado de bienestar. ¿Sí? Yo creo que ahí hay un error, es una falsa dicotomía, ¿no? Como que querés, viste, al estilo de Guillermo Moreno, un estado a la vieja usanza de 1940, o querés la economía popular y estás reconociendo una situación de informalidad. No es cierto eso. O sea, porque lo que tenemos que discutir es, saquémonos los lentes seguimos discutiendo bajo la lógica del mercado. O sea, yo creo que seguimos dando las discusiones sobre el trabajo bajo la lógica que nos plantea el mercado que hay que dar. Seguimos teniendo una mirada mercantilista. Entonces creo que ahí lo que hay que pensar, por el contrario, es al trabajo desde otra perspectiva, que tenga que ver con un fenómeno que sucede, y que tenga que ver, por el contrario, con un nuevo esquema de distribución.
Y yo decía que también parte de estos nuevos fenómenos, nombrábamos los jóvenes contra el cambio climático, nombrábamos los feminismos. Digo, no me voy a detener mucho en esto porque hoy un poco mi idea principal era poder hablar de la economía popular y porque creo que esto hay muchas colegas que lo van a hacer mucho, mucho mejor que yo. Pero sí creo que hay algo, digo, si nosotros recuperamos un poco la idea de Rita Segato, de los micromachismos, y la idea de Rita cuando plantea, bueno, la pedagogía de la crueldad, en parte también se basa de que en ese repertorio de micromachismo, de alguna manera, frente a determinada frustración por el mandato de la virilidad o el mandato de la potencia, etcétera, en el micro se va jugando el todo, ¿no? Entonces, de alguna manera es como la brasa que sostiene el fuego. Son esas conductas micros que van construyendo lo que luego después se legitiman con violencias más extremas, ¿no? Pero poner el foco como sociólogos o como politólogos en eso, yo creo que es clave. Sí, creo que es clave. Y volviendo a la parte principal, yo les decía, de pensar esto en la injusticia económica, pero también la desigualdad simbólica, porque creo que estamos atravesando un momento complejo en el cual crece cierto individualismo autoritario, en el cual fueron creciendo y crecen a nivel geopolítico, a nivel mundial y en nuestro país, determinados derechas que, a diferencia del liberalismo clásico, que hay una idea de reivindicar la ampliación de derechos civiles y políticos, más bien lo que uno empieza a ver son movimientos profundamente reaccionarios contra cualquier proceso de igualdad o de justicia social. ¿Sí? Crece la igualdad que propone determinados feminismos, hay un proceso reaccionario. Crece la igualdad sobre respecto a pensar al trabajador de la economía popular en una economía integrada, crece, y esa me parece que va a ser una de las grandes disputas. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto es negarle el derecho al reconocimiento y es naturalizar una situación, esto lo trabaja muy bien Nancy Fraser, la idea del reconocimiento te lleva a pensar que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y creo, intuyo yo, que permanentemente en lo micro también se juega una idea de pensar que el trabajador de la economía popular es un trabajador, es un ciudadano en segunda. Estamos los que trabajamos versus los parásitos, ¿sí? Se lo ubica dentro del campo de lo segundo, ¿no? Entonces, hay un proceso de otredad negativa, esto lo trabaja muy bien Daniel Feierstein, cuando habla de la otredad negativa, que está diciendo, bueno, la otredad negativa es que yo al otro le quito su condición de par, condición de igual, ¿no? En términos de polis, en términos de Rancière, la parte de lo sin parte, bueno, irrumpe cuando al otro lo dejo de tener como un par, como un igual, y por el contrario, le construyo una cantidad de atributos y un proceso que va como en aumento. Un día es un chiste, un día es una hostilidad, un día es que esos sectores solo pueden ir en determinados lugares urbanos y en otros no. Entonces comienza un proceso de otredad negativa en el cual, al fin de cuentas, lo que se legitima va a ser una violencia simbólica o física, cuando el otro dejó de ser otro, ¿no? Esto también lo trabaja Chantal Mouffe cuando habla de la diferencia entre agonismo y antagonismo, ¿no? Entonces dicen, el antagonismo, el otro no es un adversario que yo le reconozco cierto poder de legitimidad. Sí, el otro no es un otro, como no es un otro, vale su aniquilación. En el agonismo, el adversario, en esta lucha agonista, hay diferencias, pero en el marco de un reconocimiento mutuo. ¿Sí? En esta lucha de reconocimiento, como diría el amigo Hegel, uno podría decir que en este caso no hay un reconocimiento hacia el otro. Y estos discursos de odio son discursos profundamente irracionales, son discursos que más bien actúan como un sistema de creencias, ¿sí? Como un sistema de sentimientos, podríamos decir, que van construyendo una espiral de irracionalidad. Marco esto porque creo que en los últimos años el sector de la economía popular fue uno de los que más sufrió estos discursos de odio. Es decir, a medida que iban cayéndose del mapa económico, había un doble proceso de justificar esa desigualdad revictimizando a la víctima. Bueno, creo que ya llevo media hora hablando, así que la idea sería ahora poder escucharlos a ustedes y conversar un poco, así lo hacemos más dinámico. Buenísimo, Nahuel, muchas gracias. Para romper un poquitito el hielo con las inquietudes que tengan algunos compañeros,
Y en esto de pensar en el reconocimiento de los y las trabajadoras de la economía popular, y pensar en una economía integrada, hoy vi en Twitter, un ratito antes del seminario, que respondiste a una pregunta sobre el rol que juega la integración de las personas en la economía popular en la cadena de valor de las empresas. ¿Querrías comentarnos eso acá? Dale. Sí, básicamente, hoy yo estuve en Coloquio de Ideas, como saben, Ideas agrupa, podríamos decir, no sé cómo decirlo sin que suene negativo, se agrupa al sector empresarial transnacionalizado, que representa el 50% del PBI, sí que formó parte de este proceso neoliberal y de exclusión, pero que bueno, dentro de las pujas internas que hay entre las grandes corporaciones, tienen distintas miradas, ¿no? Entonces, de alguna manera, frente a esta adversidad, hay una vocación de dialogar con otros sectores sociales. También creo que hay una vocación de supervivencia, ¿sí? Porque lo cierto es que los estallidos sociales es algo que también perjudica. Entonces, de alguna manera, bueno, preguntamos, bueno, ¿cómo se daba ese vínculo? Y básicamente la idea es pensar que en una cadena productiva de valor, ¿sí? En un proceso productivo de valor, hoy la economía popular es bastante eficiente y bastante productiva. Incluso pongámonos en la óptica empresarial, ¿sí? Ahora abandonemos todo lo que venía siendo antes y pongámonos los anteojos de un empresario, ¿no? Que habla de productividad, de eficiencia. Bueno, hoy, por ejemplo, una casa te la construye más rápido y de forma más eficiente un trabajador que vive en el barrio o, por ejemplo, en un tendido eléctrico y que está organizado, porque los trabajadores económicos están organizados en unidades productivas. Al empresario le sale más barato eso que incluso tener que contratar a una empresa terciarizada. Entonces, hay un esquema que con voluntad política al empresariado también le sirve y abarata costos. Y obviamente a los trabajadores de la economía popular también. Pero para eso era lo que yo les trataba de plantear hoy. Primero tiene que haber un reconocimiento político de que ese actor existe. Luego tiene que haber un esquema en el marco de capacitación, de desarrollo, de asesoría. Y finalmente tiene que haber un esquema en el cual se pueden construir esos proyectos, ¿sí? Porque aparte, en un momento como este, la economía popular te reactiva rápidamente el consumo. Porque a medida que de alguna manera los que peor la están pasando empiezan a tener una inyección, ¿sí? de consumo, una inyección de ingresos, además del IFE, del ATP, bueno, rápidamente te coloca en una situación de ventaja. Entonces, eso es un poco la idea. Y la idea es que incluso los empresarios podrían buscar esquemas de exportación junto con trabajadores de la economía. Esto que ahora nos parece así medio raro, hay una idea ahí también dando vuelta de armar un banco de la economía popular, por ejemplo, que yo creo que va a empezar a estar cada vez más en boga. Incluso créditos, ¿sí? Entonces, hay en un punto donde el empresariado necesita que haya cierto grado mínimo de consumo, y hay en un punto incluso para las empresas que, por ejemplo, que trabajan sobre todo el tema textil o el tema alimenticio, la industria alimentaria o la industria textil, tranquilamente ahí podría haber grados de coordinación mucho más fuertes de lo que se cree, que en muchos casos ya existen de hecho. Simplemente que bueno, no hay un reconocimiento formal organizado. Bien, compañeros, ¿alguno tiene una pregunta, alguna inquietud? ¿Puedo? Sí, Federico. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Nahuel, por participar del seminario, de esta introducción a todos temas que para nosotros son muy importantes. Yo soy Federico Feltes, delegado acá del Sindicato de Ladrilleros en Entre Ríos, y por ahí comentar un poco y hacerte varias, no sé si una o dos preguntas, pero para un poco contextualizar lo que es digamos, la organización o la característica que tiene nuestra organización hoy en la actualidad. Nosotros somos un sindicato que se creó en la década del 40, un sindicato que tiene personalidad gremial, zona de actuación en todo el territorio nacional. Hoy, digamos, construyéndose en muchos lugares y reconstruyéndose en otros lugares del país. Tenemos una característica, no sé si atípica, pero sí, digamos, novedosa,
y que pone de algún modo en contexto sobre la realidad de la actividad ladrillera en el país. Nosotros representamos 3 sectores. Por un lado, los trabajadores con patrón y con derecho, que son los menos, ¿no? Los trabajadores con patrón y sin derecho, y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Hacemos esta diferencia por la característica que tiene la actividad y por la cual nosotros hemos tenido que ir adaptando la estructura de la organización para poder organizar a tantos trabajadores que históricamente han estado por fuera, ¿no?, de los derechos históricamente conquistados por las organizaciones. Hoy en la actualidad tenemos, la pandemia, la cuarentena nos ha enrostrado varias cuestiones. Una de esas es la falta o la escasa conectividad, ¿no? Donde nuestras compañeras y compañeros han podido acceder, que eso lo veníamos viendo, pero no tan profundamente en la actualidad. Lo otro es que y por ahí con Belén y con los compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas le hemos venido trabajando, que es esto de la tercera jornada laboral de las compañeras, que es una cuestión, digamos, muy importante estudiarla. ¿Por qué? Porque nuestras compañeras no solamente laburan en el horno todos los días, sino que también trabajan en la casa, ¿no?, los cuidados, en las tareas de cuidados, y también tienen esto de trabajar, ¿no?, dar ese trabajo solidario que no es garantizado por el Estado, un salario garantizado por el Estado, que es esto de los comedores comunitarios, las copas de leche, la tarea diaria, ¿no?, del cuidado de personas mayores o otros chicos, y son cuestiones que en los últimos tiempos hemos empezado a trabajar y a profundizar, a discutir, a reflexionar de qué modo vamos empezando a por lo menos hacer síntesis, ¿no?, e investigar con los sectores de la facultad y, por supuesto, con una propuesta, ir desarrollando una propuesta hacia el Estado. Hoy en la actualidad, digamos, para nosotros es fundamental, y me quedó lo primero que estuviste diciendo, esto de la presencia del Estado, que por ahí para nosotros, en los sectores de la economía popular y en esto de ir creando herramientas de organización, herramientas de financiamiento también, y también con esto de la presencia de los sectores empresarios, que por ahí en la provincia de Entre Ríos hemos dado pasos muy importantes con la Cámara de la Construcción, con sectores privados, para poder construir y llevar adelante estos polos ladrilleros que para nosotros es fundamental, ¿no?, sacar la unidad productiva de la unidad reproductiva, separarlas. Y vos nombraste hoy esta discusión que se está dando a nivel internacional sobre la presencia del Estado o el nuevo rol del Estado post pandemia, con una presencia más importante por parte de políticas públicas, ¿no?, pero con un rol, digamos, preponderante o ahí medio como patrón oculto, que después Alexander lo va a decir, como decías, que es otro sector que nosotros también tenemos, manejando de alguna manera o conduciendo el Estado en muchos lugares, ¿no? No sé si se entendió la pregunta. Sí, la última parte, a ver, porque la última parte es medio que se me empezó a cortar. No, bueno, esta discusión que se está dando a nivel internacional sobre, digamos, el rol del Estado post pandemia, ¿no? Si va a ser un Estado mucho más presente, si, digamos, hay una perspectiva de que ese Estado también esté en disputa con los sectores más concentrados de la economía mundial, un poco eso. Sí, está bueno, ahí me quedó claro. A ver, yo creo que hace poco una conferencia de Linera muy interesante, la recomiendo que la escuchen, donde él habla de que el retorno, no hay que pensar el retorno al viejo estado social, ¿sí?, que capaz todos podemos anhelar dentro de un proceso de emancipación o un proceso nacional, sino más bien pensar que la globalización ha muerto, le dice él, a mi modo capaz que es un poco fuerte eso, pero que de alguna manera sí es verdad que la globalización como horizonte, como imaginario que aglutinaba ciertas esperanzas, si no ha muerto, está en una crisis muy profunda, ¿no?
Entonces, en esto, hoy la realidad es que está teniendo más salidas por derechas que por izquierda esta crisis de la globalización, ¿sí? Y parte creo que de esas más salidas por derecha que por izquierda, yo creo que uno podría, dentro de las derechas, podría así como a grosso modo distinguir dos, una de alguna manera más reaccionaria, más neoconservadora, de estilo, digo, Trump, Bolsonaro, pero que también crece en Europa y que tiene un rol, al Estado le asigna un rol, ¿sí? O sea, aparece el Estado como garante de cierta estabilidad. Incluso cuando Trump le habla a la clase media obrera norteamericana, esto también está en el último libro de Nancy Fraser contra hegemonía ya, o sea, están viendo que hay un sujeto que no es antiestatista, en el sentido liberal clásico, ¿no? Y ellos le proponen un tipo de Estado. Un Estado solo para los argentinos, un Estado solo para los estadounidenses, ¿no? Ahí podemos discutir, pero proponen un modelo de Estado. Sí, un Estado excluyente, pero un Estado al fin, ¿no? Un Estado que dice, bueno, yo te voy a cuidar de la inmigración. ¿No? Hoy está viendo la mayoría de los movimientos, no sé, ¿no? Aurora en Grecia, Vox en España, Nueva Democracia también en Grecia, Salvini en Italia, tienen un planteo de que el Estado tiene que poner mano dura, el Estado tiene que hacer más frente a la inmigración, etc. Yo creo que esa derecha de alguna manera, con el COVID, ¿no? Tuvo una salida muy, muy fuerte de pensar un esquema de Estado xenófobo. Después, por otro lado, podríamos decir hay un segundo tipo de derecha, más ligado a Piñera, Macri, ¿no? Es de alguna manera una suerte de neoliberalismo cool, que pone el eje más en la idea de la meritocracia, en la idea de la cultura del emprendedor, ¿sí? De un Estado más bien limitado. Esto que también muchos decían, bueno, no es que dicen que no haya Estado, lo que dicen es que tiene que haber un Estado liberal, ¿sí? Que en todo caso es un Estado activo en función de las necesidades de los grupos del mercado concentrado. Entonces, mi intuición es que ambas a medida que se volvió a construir un consenso sobre el rol del Estado, se viraliza el hashtag de cuida del Estado, no el mercado en plena segundo, volvió a haber un consenso social importante, esto hay que decirlo, sobre el rol de lo público, sobre el rol de la ciencia, sobre la salud pública. Mi sensación es que hubo una respuesta, o sea, yo les decía antes, el neoliberalismo principalmente es un proyecto cultural más que económico. Cuando empezó a perder capacidad de producir sentido común, yo diría que hubo una respuesta muy agresiva, que estuvo muy ligada a la idea de los discursos de odio, que estuvo muy ligada a las falsas dicotomías, ¿no? República o autoritarismo, economía o salud, y que también volvió con cierta faceta medio antipolítica, ¿no? Medio despolitizada. Yo creo que ahí uno podría observar esas tres. La pregunta es qué se hace desde otra perspectiva, ¿no? Y me parece que ahí a la pregunta que hacía el compañero, lo que uno tiene que decir es, bueno, nosotros, está claro que partimos de ciertas miradas básicas, de que hay un... Pero digo, nosotros en un sentido muy amplio, digo, desde el Papa Francisco hasta Angela Merkel hoy están planteando, pasando por Tomás Piketty, que tiene que haber un nuevo rol del Estado, ¿no? Entonces yo creo que a mi modo de ver, un esquema sería, bueno, hay que ir a un proceso de radicalización de la democracia y construir un nuevo Estado plebeyo, si uno tuviera que definirlo en dos líneas. ¿Por qué digo un proceso de radicalización de la democracia? Porque mi sensación es que no, en un momento, ¿no? Que somos como una suerte de revolucionarios sin revolución, uno podría decir. Entonces, en un contexto mundial donde las derechas radicalizan, vos no podés seguir pensando a la democracia en el sentido puramente representativo, sea al estilo de la socialdemocracia europea, por decirlo de una manera. Yo creo que ahí tiene que haber una idea de que esta democracia tiene que irrumpir con nuevos sujetos sociales. Y irrumpir estos nuevos sujetos sociales supone una radicalización de ese discurso democrático. Y en ese marco nosotros tenemos que pensar en cómo llenamos de contenido un nuevo Estado. Plebeyo. Cuando yo digo plebeyo, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, a un Estado que no puede ser en los términos de recrear el Estado de Bienestar de 1945 de Perón, digo, porque no hay otro modo de acumular, lo podemos recuperar como ideario, ¿sí? Pero me parece que hoy hay que plantear un Estado que esté ligado por estos nuevos emergentes. Por eso cuando se convocó el acuerdo social, por ejemplo, esto está muy bien, pero en ese acuerdo social están solamente ciertos actores que están institucionalizados. Ahora, ¿qué haces con todos los actores que protagonizan grandes conflictos sociales y no están institucionalizados?
Me parece que ahí aparece una discusión. Y yo les decía, anteriormente me parecía que la frontera entre la sociedad civil y el Estado es más porosa. Bueno, porque creo que hoy, si uno te diría decir qué tendría que hacer el Estado, por ejemplo, en materia de economía popular, bueno, profundizar de alguna manera, tendría que tener una agencia o un ministerio de la economía popular, tendría que tener un registro de los trabajadores de la economía popular, tendría que tener un lugar de paritarias de la economía popular, o sea, tendría que dejar de ver a la economía popular como una economía de segunda, que medio que hay que resolverla para que no se prenda fuego todo, le digo en términos muy criollos, por lo más poco académicos, ya más en términos de pensarlo, y volver a recuperar una noción de que la economía popular es el Estado también, que es parte, como lo puede ser la UIA, ¿sí? Como lo puede ser la CGT, o como pueden ser otros actores. Creo que ahí hay algo clave, y creo que sin dudas hay que construir una nueva narrativa a ver, uno podría decir, ¿no? Ahora con Alberto termina su mandato y se cumplen 40 años de democracia. Uno de los grandes consensos de la sociedad argentina fue el nunca más a la dictadura. Bueno, ¿cuáles son los nuevos nunca más? Los nuevos nunca más son nunca más una deuda usurera. El Estado no tiene que tener, bueno, es un ejemplo. Un Estado que trabaja conceptos como resiliencia, que me parece que es una idea clave. La resiliencia tiene que ver justamente con la idea de la capacidad que vos tenés para adaptarse a situaciones adversas, preservando tus estructuras. Un Estado que vuelve a tener la dimensión estratégica, es decir, vuelve a recuperar la idea del futuro. Yo estoy en el programa Argentina Futura, que ahí lo trabajamos con Alejandro Grimson, y laburamos mucho esta idea de dejar de pensar al Estado desde una mirada cortoplacista y pensar un Estado que pueda tener una perspectiva, ¿no? Vieron que perspectiva en ciencias sociales tiene que ver con esta idea de prevenir escenarios posibles. Porque también puede haber una mirada un poco más distópica, que las pandemias, hoy sea el COVID, pero mañana sea otro. Cuando hay un planteo dentro de la intelectualidad ambiental que plantea la idea de zoonosis, es decir, en la medida que nosotros deforestamos, construimos monocultivos, rompemos hábitats vírgenes, va a haber más virus y va a haber más enfermedades, bueno, sería elogio también pensar creo que también puede ser una oportunidad para construir un Estado más presente. Nahuel, voy a leer una pregunta que hizo un compañero en el chat. Dice, ¿cómo interactuar desde la economía popular fuera del sistema financiero, o la economía popular, cómo se puede despegar del sistema financiero? Bueno, es una buena pregunta, porque en esto que yo les decía de que el capital productivo asumió lógica financiera, también otra de las consecuencias fue que se popularizó las prácticas financieras. Lo vemos con el dólar, ¿no? Digo, hoy mi abuela se levanta y ve el clima como ve el dólar. Eso es una práctica financiera popularizada. Hay un libro de Ariel Wickles que es muy bueno, el dólar, el valor cultural que tiene el dólar como moneda, ¿sí? Entonces, en esta idea de deudocracia, ¿sí? Donde hoy el hombre no está, más que estar explotado, está endeudado, ¿sí? Y lo que se plantea como relación hegemónica es el deudor y el acreedor, también esa práctica se popularizó y se practica en la economía popular. Y digo, no hay que tener una mirada idílica de la economía popular, es decir, en la economía popular también, como en otro tipo de economías, sin duda ese proceso de financiarización. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, es una discusión, pero a priori uno tendría que decir que ahí sí me parece que no es una salida que se pueda dar solo desde la economía popular, más allá que se pueda reforzar esquemas de autogestión, esquemas de autonomía, sino que si no replanteas el paradigma del sistema hegemónico financiero a nivel global, es muy difícil escaparte de los circuitos de práctica financiera. Sí, lo que podés hacer es construir una disputa cultural o ideológica que tienda a problematizarlos, a tensionarlos, que tienda a tratar de buscar otras prácticas de mayor niveles de cooperación. Pero me resulta muy difícil, o sea, podés tensionar, podés tener circuitos paralelos, pero me resulta muy difícil como proyecto integral que sea la economía popular si no se discute el sistema financiero en su integralidad. Bien, muchas gracias, Nahuel. No sé si hay otra pregunta para hacer, si no vamos a ir cerrando. Desde ya te agradecemos la disposición, el tiempo. Ha sido un día largo seguramente para vos, así que agradecemos muchísimo que
estés acá y hayas respondido a las inquietudes que surgieron. Bueno, gracias a ustedes y para lo que necesiten, acá estoy y bueno, ojalá que se sigan repitiendo estos encuentros. Muchas gracias.